Hola y bienvenidos a la Deep Dive. Listos para una inmersión profunda. Exactamente. Hoy nos sumergimos en un mundo que, aunque no lo veamos, está en todos lados. Un mundo lleno de sorpresas, el mundo de la microbiología. Un mundo microscópico. Y sabemos que te interesa, ¿verdad? Sobre todo desde tu perspectiva como óptico-optometrista. Claro, porque en el ojo humano también hay un universo microscópico. Ajá. Pero antes de enfocarnos en eso, Hagamos un viaje para comprender mejor este mundo invisible. me parece perfecto. Imagínate que aterrizas en la Tierra por primera vez, como si fueras un extraterrestre. ¿Qué encontrarías? Pues un planeta rebosante de vida, pero no solo la que vemos a simple vista. Exacto. Estaríamos rodeados de microorganismos, Millones de ellos. Bacterias, protistas. protistas. Sí, como las algas y los protozoos. Ya. También hongos, parásitos, virus. Un verdadero zoológico microscópico. Increíble. Y pensar que están en todas partes. En el aire, en el agua, en la comida. Ya está en nuestros ojos. Exactamente. Algunos son esenciales para la vida. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso. Piensa en el pulque o el tepache, bebidas tradicionales mexicanas. Deliciosas. Pues bien, su fermentación depende de bacterias y levaduras, microorganismos que transforman los ingredientes. Impresionante. Eso no todos son malos. No, para nada. Algunos son beneficiosos, otros son inofensivos y sí, algunos pueden causar enfermedades. Y ahí es donde entra la importancia de la microbiología, ¿no? Exacto. Comprender este mundo microscópico es fundamental para la salud y aún más para un óptico optometrista. Claro, para diagnosticar y tratar infecciones oculares. Precisamente. Pero ¿sabías que la microbiología tiene una historia fascinante? Ah, sí. Cuéntame. La gente ha utilizado microorganismos durante siglos sin siquiera saberlo. ¿En serio? ¿Cómo es eso posible? Por ejemplo, para hacer pan o cerveza. Pan y cerveza con microorganismos. Exacto. Las levaduras, que son hongos microscópicos, son las responsables de la fermentación. Qué interesante. Los antiguos egipcios ya elaboraban cerveza. Y usaban levaduras sin saberlo. Eran verdaderos maestros cerveceros, aunque no conocían la ciencia detrás de su arte. Fascinante. Pero, ¿cuándo empezamos a descubrir ese mundo invisible? Bueno, el punto de inflexión fue la invención del microscopio. Claro, poder ver lo invisible. Exacto. Antony van Leeuwenhoek, un comerciante holandés del siglo XVII. Un comerciante. Sí, un comerciante con una gran pasión por la ciencia. Construyó sus propios microscopios simples. Simples. Sí, con una sola lente, pero muy potentes. Lograba aumentar la imagen hasta 300 veces. Wow. ¿Y qué fue lo que dio? Fue primero en observar microorganismos vivos. Los llamó animáculos. Animáculos. Qué nombre tan peculiar. Sus descripciones detalladas de estos animáculos causaron revuelo en la comunidad científica de la época. Imagínate. Un mundo nuevo abriéndose ante sus ojos. Exactamente. Pero antes de Leeuwenhoek, Ya existían microscopios. sí, Robert Hooke, un científico inglés, ya había desarrollado un microscopio compuesto unas décadas antes, Impuesto. con varias lentes. Hooke fue un pionero en la microscopía, pero Leeuwenhoek fue quien realmente abrió las puertas al mundo microscópico. Dos grandes figuras de la ciencia. Y gracias a sus observaciones, Empezó a cuestionarse la idea de la generación espontánea, la generación espontánea. la creencia de que la vida podía surgir de la nada espontáneamente. Gusanos que aparecen en la carne en descomposición. Exacto. Durante siglos se pensó que esto era posible. Es increíble cómo ideas que ahora parecen absurdas fueron aceptadas durante tanto tiempo. La ciencia avanza a través de la observación, la experimentación y a veces desafiando las ideas preconcebidas. Y qué bueno que así sea. Pero, ¿quién fue el primero en desafiar la generación espontánea? Francesco Redi, un médico italiano del siglo XVII, con un experimento sencillo pero ingenioso. ¿Qué experimento? Cuéntame. Redi colocó carne en frascos, algunos abiertos, otros cubiertos con gasa y otros sellados herméticamente. Ajá. ¿Y qué observó? Que los gusanos solo aparecían en los frascos abiertos, donde las moscas podían depositar sus huevos. Claro. Los gusanos no surgían de la nada, sino de los huevos de las moscas. Exactamente. Un golpe a la teoría de la generación espontánea. Un paso importante para la ciencia. ¿Y qué pasó después? La controversia continuó. John Needham, un científico inglés. Otro inglés en la historia. Así es. Needham hirvió caldo de carne para eliminar cualquier microorganismo. Esterilizar el caldo, ¿no? Exacto. Pero después de un tiempo observó crecimiento microbiano en el caldo. Parecía que la generación espontánea volvía a la carga. Needham creyó haberla comprobado. Pero Lazzaro Spallanzani, un sacerdote y científico italiano, Otro italiano. Parece que Italia era un semillero de científicos en aquella época. sin duda,
Spallanzani repitió el experimento de Needham, pero selló herméticamente los frascos antes de hervirlos. Para evitar la entrada de aire. Exacto. Y en este caso no hubo crecimiento microbiano. Claro. Si no hay aire, no hay contaminación. Spallanzani argumentó que el aire era la fuente de los microorganismos, no la generación espontánea. Tiene sentido. Pero supongo que no todos se convencieron. Algunos argumentaron que al sellar los frascos, Spallanzani había eliminado la fuerza vital necesaria para la generación espontánea. El debate seguía abierto. Qué interesante. Una batalla de ideas, experimentos y cunibante. ¿Quién zanja la cuestión? Un químico francés, Louis Pasteur. Con un experimento brillante, El famoso experimento de Pasteur. Cuéntame, ¿cómo lo hizo? Pasteur diseñó unos matraces con cuellos largos y curvados como los de un cisne. Matraces de cuello de cisne. Interesante. En estos matraces hirvió caldo de carne, igual que en Needham. La forma del cuello permitía que entrara el aire. Ajá, entiendo. Pero el polvo y los microorganismos del ambiente quedaban atrapados en la curvatura del cuello sin llegar al caldo. ¡Qué ingenioso! ¿Y sabes qué? Los caldos se mantuvieron estériles, sin rastro de vida. Eso sí que es una prueba contundente. La vida no surge de la nada, ¿verdad? Exactamente. Pasteur demostró que los microorganismos provenían del ambiente, no de una generación espontánea. Un hito en la historia de la ciencia. Y este descubrimiento abrió camino a agua. A la teoría microbiana de la enfermedad. La idea de que las enfermedades son causadas Por microorganismos, bacterias, virus, hongos, un cambio radical en la forma de entender las enfermedades. totalmente. Ya no se culpaba a los miasmas, al desequilibrio de los humores, sino a estos seres microscópicos. Y aquí entra en escena otro gran científico, Robert Koch, un médico alemán. que aportó Koch a la microbiología. Koch estableció criterios para determinar si un microbio específico causa una enfermedad. ¿Criterios? Sí, los famosos postulados de Koch Ah, sí. Los postulados de Koch suenan importantes. lo son sobre todo para ti como futuro óptico optometrista. ¿Por qué? ¿Cómo se aplican en la optometría? Los postulados de Koch establecen 4 condiciones para demostrar que un microbio causa una enfermedad. A ver. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, el microbio debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Lógico, si ese es el causante. Segundo, debe poder aislarse del huésped enfermo y cultivarse en un laboratorio. Para estudiarlo a fondo. Tercero, al inocularse en un huésped sano, debe causar la misma enfermedad. Comprobar que realmente es el culpable. Y cuarto, debe poder aislarse del huésped infectado experimentalmente. Un proceso riguroso para identificar a culpables. Exacto. Los postulados de Koch sentaron las bases para el estudio de las enfermedades infecciosas. Una herramienta fundamental para la medicina y para la optometría. Sin duda, aunque hay que tener en cuenta que no siempre se pueden aplicar a rajatabla. ¿Por qué? ¿Tienen alguna limitación? Algunos microorganismos no pueden cultivarse en laboratorio, por ejemplo, pero los postulados de Koch siguen siendo una guía fundamental. Entiendo. Y hablando de combatir enfermedades. Las técnicas asépticas son cruciales, ¿verdad? Absolutamente. Sobre todo para un óptico optometrista. Imagínate que estás examinando el ojo de un paciente. Con mis instrumentos. Si no están esterilizados correctamente. Podría transmitir microorganismos. Exactamente. Las técnicas asépticas, como la esterilización y la desinfección, Son la primera línea de defensa contra las infecciones. imprescindibles en cualquier consulta optométrica. Mantener la higiene es fundamental. Y hablando de prevención, ¿Qué me dices de las vacunas? a las vacunas. Un gran avance de la ciencia. Gracias a ellas, hemos logrado controlar enfermedades que antes causaban estragos. Como la viruela, la polio. Millones de vidas salvadas gracias a las vacunas. Y todo gracias al conocimiento de los microorganismos, ¿verdad? Claro, entender cómo funcionan los virus y las bacterias nos permite desarrollar vacunas eficaces. Es realmente asombroso. Y no podemos olvidar otra arma poderosa. Los antibióticos. Exacto, los antibióticos. Una revolución en la medicina. Gracias a ellos, infecciones que antes eran mortales ahora se pueden tratar. Neumonía, tuberculosis. Enfermedades que causaban temor ahora se pueden controlar con antibióticos. Personajes como Paul Ehrlich, Domac. Y por supuesto, Alexander Fleming con su descubrimiento de la penicilina. Fleming y la penicilina. Una historia fascinante. Un descubrimiento casual que cambió el curso de la medicina. Sin duda, los antibióticos han salvado innumerables vidas. Hablando de descubrimientos, ¿qué tal si ahora nos adentramos en la microbiología ocular? Me parece una excelente idea. El ojo humano, un órgano tan complejo. Y con su propio mundo microscópico. Un ecosistema en miniatura. ¿Cómo es eso? El ojo tiene su propia microbiota, una comunidad de microorganismos que viven en su superficie. Increíble.
Un micromundo en nuestros ojos. Principalmente bacterias, pero también podemos encontrar hongos, virus. Y todos estos microorganismos conviven en armonía. En un ojo sano, sí. La microbiota ocular en equilibrio ayuda a mantener la salud del ojo. ¿Y qué pasa cuando se rompe ese equilibrio? Pueden surgir problemas como infecciones oculares. Conjuntivitis, blefaritis. Exacto. Un crecimiento excesivo de ciertos microorganismos o la presencia de patógenos puede causar estas infecciones. Entonces, como óptico optometrista, Es fundamental que conozcas los diferentes tipos de microorganismos que pueden afectar al ojo Para poder identificar al culpable de la infección. y elegir el tratamiento adecuado. No es lo mismo una infección bacteriana que una viral, por ejemplo. Claro, cada una requiere un enfoque diferente. ¿Y cómo se diagnostican estas infecciones? Observando los síntomas, analizando la lágrima. Y a veces se hacen cultivos. Sí, para identificar el microorganismo específico. Tu conocimiento de la microbiología te ayudará a interpretar los resultados. Es como ser un detective microscópico, ¿no? En cierto modo, sí. Debes buscar pistas, analizar evidencias. Para resolver el misterio de infección, me encanta. Pero más allá del diagnóstico y el tratamiento. La prevención es fundamental. ¿Cierto? ¿Cómo podemos prevenir las infecciones oculares? Educando a los pacientes sobre la importancia de la higiene ocular. Lavarse las manos con frecuencia, no tocarse los ojos. Exacto. Y usar lentes de contacto de forma responsable. Cuidar la higiene es la mejor forma de prevenir infecciones. Y en esto, el óptico optometrista juega un papel clave. Sin duda. Informar, educar, concienciar. Qué importante. Entonces, la microbiología no solo nos ayuda a tratar enfermedades, sino también a prevenirlas. Exacto. Y la microbiología ocular no se limita a las infecciones. También es importante entender cómo la microbiota del ojo interactúa con el sistema inmunitario. Ajá. ¿Y cómo influye eso en la salud ocular? Es un campo de estudio fascinante aún en desarrollo. Pero cada vez sabemos más sobre la importancia de la microbiota para la salud en general y del ojo en particular. Increíble. Un mundo microscópico que influye en nuestra salud de formas que aún estamos descubriendo. Exactamente. Y esto nos lleva a hablar del futuro de la microbiología. Un futuro lleno de posibilidades, ¿verdad? Y regresamos a The Deep Dive. Hemos recorrido un largo camino ya, Ya ¿verdad? hemos explorado la historia de la microbiología, su impacto en la salud. Y la importancia de la microbiología ocular para un óptico optometrista. Pero aún queda mucho por descubrir. Sin duda. La microbiología es un campo en constante evolución. Nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos. Exacto. Un campo dinámico que nos abre un mundo de posibilidades. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones directas para ti como futuro óptico optometrista. Me gusta esa idea, un campo en constante evolución. ¿Y hacia dónde se dirige la microbiología ocular? ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, un área fascinante es el estudio del microbioma ocular. El microbioma ocular. He oído hablar del microbioma intestinal, pero no del ocular. Pues existe, es el conjunto de genes de todos los microorganismos que viven en el ojo. Increíble. Un mapa genético de ese pequeño ecosistema. Exactamente. Comprender cómo funciona el microbioma ocular nos permitirá desarrollar nuevas estrategias para prevenir y tratar enfermedades. Fascinante. Y se están logrando avances en este campo. Por supuesto. Cada vez hay más evidencia de que el microbioma ocular juega un papel crucial en la salud visual. Se está investigando su relación con enfermedades como el ojo seco, la degeneración macular e incluso la miopía. Impresionante. ¿Y en qué otras áreas de investigación se están haciendo progresos? Se están desarrollando nuevas terapias basadas en microorganismos. Terapias con microorganismos. Suena interesante. Por ejemplo, el uso de probióticos oculares. Probióticos para los ojos. Como los yogures, pero para la vista. Ja, algo así. La idea es restaurar el equilibrio de la microbiota ocular. Entiendo. Usar las bacterias buenas para combatir las malas. Exacto. Y otra terapia prometedora es la terapia fágica. Terapia fágica. ¿Qué es eso? Se utilizan virus, llamados fagos, para combatir infecciones bacterianas. Virus que combaten bacterias. Suena a ciencia ficción. Los fagos infectan y destruyen bacterias de forma específica. Son como francotiradores microscópicos. Buena analogía. Atacan solo a las bacterias dañinas sin afectar a las células del ojo. Una alternativa a los antibióticos. Exactamente. Especialmente útil con el problema de la resistencia a los antibióticos. Es increíble cómo la naturaleza nos ofrece soluciones tan ingeniosas. ¿Y la tecnología qué papel juega en todo esto? La tecnología es fundamental. Las técnicas de secuenciación de ADN nos permiten identificar microorganismos con una precisión increíble. Identificar a los culpables con más facilidad. Exacto. Y esto abre un abanico de posibilidades para el diagnóstico y la investigación. Un mundo de posibilidades. Es fascinante ver cómo la ciencia avanza a pasos agigantados. Sin duda.
Y para ti, como futuro óptico optometrista, es esencial mantenerte actualizado. Totalmente de acuerdo. La microbiología ocular es un campo dinámico, en constante evolución. La clave está en la actualización constante, en la curiosidad, en el afán por aprender. Sin duda, hemos aprendido muchísimo en este viaje al mundo microscópico. Un viaje apasionante que nos ha llevado desde la historia de la microbiología hasta las últimas investigaciones. Y aunque hemos desentrañado muchos misterios, aún queda mucho por descubrir. El mundo microscópico nos sigue sorprendiendo y la microbiología ocular es un campo lleno de retos y oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando este fascinante mundo invisible. Hasta la próxima.